Hola, buen día. ¿Cómo les va? Buen día, bien, ¿y usted? Bueno, Hola, Recording profe, buen día. stopped. bueno, vamos a comenzar ya. Son 10 y 2 minutos. La idea de hoy era ver endocarditis bacteriana. La endocarditis bacteriana tiene la particularidad de que es una infección que, sobre todo en el cuadro subagudo, tiene gran multiplicidad de síntomas. Suele ser muy solapada. Hay signos que están fuera de lo que es lo cardíaco, ¿no? O sea, alejados del corazón y que a veces pueden confundir, como por ejemplo son las manifestaciones especialmente del sistema nervioso central, ¿no? En donde siempre hay que pensar en el diagnóstico infectológico, sobre todo en el contexto de una enfermedad febril. Ahí les voy a compartir la presentación. Sí. Nuevamente la presentación la tienen allí en el aula virtual, no sé si pueden entrar al aula virtual, pudieron ingresar. No sé. No, sí, sí, yo pude entrar, doctor, y sí, sí están. Perfecto, perfecto. Bueno. Bueno, en cuanto a la endocarditis, tiene esta particularidad, como decía, que es una enfermedad poco frecuente, pero cuando se presenta la enfermedad, tiene una alta mortalidad cuando no es tratada, ¿no? Que es lo mismo lo que ocurría, como dice acá, en la era preantibiótica, era inminentemente fatal, ¿no? Porque no había un tratamiento dirigido a la causa, a la etiología. Y bueno, son unos datos epidemiológicos como para tener una idea cómo se presenta la enfermedad. Es una enfermedad que se da más en varones que en mujeres, en una relación bastante a favor de los varones sobre las mujeres, ¿no? El doble. Siempre, en la mayoría de los casos, casi en la totalidad, diría yo, hay factores predisponentes, que pueden ser cardiopatías congénitas, cardiopatías adquiridas, o puede ser secundario a cirugía cardiovascular o a intervenciones endocavitarias, ¿no? Como colocar un marcapaso intracavitario, como hacer un cateterismo, que ya invada el endotelio cardíaco, es suficiente para ser un factor predisponente. Bueno, evidentemente tienen, no sé qué pasa que salen solas las diapos, pero bueno. ¿Cuáles son las válvulas comprometidas? Como muestra la diapo, el corazón izquierdo, ¿no? Porque el corazón izquierdo tiene mayor compromiso claramente, ¿no? Sobre el derecho. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el motivo? ¿A alguien se le ocurre algo? Porque es el que recibe toda la sangre de los demás órganos. Es el primero en recibir, digamos. Todos reciben toda la sangre, ¿no? Sí, sí, obviamente que sí, pero como que la sangre del organismo retorna por esa cavidad. A eso me refería. Y es como que es el filtro, por decirlo así. Claro, pero el izquierdo con el derecho, ¿qué diferencia hay en cuanto a cómo cae esa sangre? Está bien, está orientado lo que vos decís. En la cavidad izquierda hay más presión. La circulación sistémica. Claro, en la cavidad izquierda hay más presión que en la derecha. Entonces, el flujo de sangre, al ingresar con más presión, tiene ese efecto de producir daño endotelial cuando hay alguna obstrucción, por ejemplo, una estenosis valvular, ¿no? Que no es lo mismo cuando ocurre el lado derecho. Estas son algunas de las patologías predisponentes o factores predisponentes.
La cirugía cardiovascular con los catéteres endovasculares, que ahí incluimos los procedimientos hemodinámicos, han aumentado en los últimos años la incidencia de esta enfermedad y, por supuesto, siempre el mal estado bucodental es un factor preponente porque hay una mayor carga de bacterias en una boca en mal estado, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. La adhesión endovenosa, también otro factor que siempre está históricamente presente. Y, bueno, cualquier otra enfermedad más. Esto es brevemente cómo es la fisiopatología. Por un lado tenemos un endotelio valvular dañado por un cateterismo, por una válvula estenosada que por el mismo flujo de la sangre produce un daño endotelial. Eso lleva al depósito de plaquetas de fibrina. Se forma la endocarditis trombótica abacteriana, o sea que es una lesión estéril, pero basta que desde una mucosa, un tejido colonizado a distancia, a través de un traumatismo, simple como puede ser un cepillado dental, ya vamos a ver, produce bacteriemia, y esa bacteriemia, por bacterias, que por suerte no todas tienen esa capacidad, que son bacterias que tienen una cierta capacidad de adherencia al endotelio, se adhieren y colonizan y crecen y forman la verruga bacteriana, ¿no? O sea, es que es una colonia de bacterias. Por eso ustedes imaginen que, desde el punto de vista fisiopatológico, el paciente tiene como un nido de bacterias allí en la circulación, ¿no? En el corazón, ¿no? En el centro de la circulación sistémica, y eso elimina constantemente bacterias al torrente sanguíneo, bacteriemia de bajo grado. Por eso son tan importantes la toma adecuada de los hemocultivos, porque es el momento, es la herramienta más importante junto con la ecocardiografía que tenemos para el diagnóstico. Y además acá también pueden deducir que para poder esterilizar una lesión endovascular de este tipo, es importante que los antibióticos lleguen constantemente a este tejido para poder lograr esterilizarlo, o sea que el antibiótico tiene que estar 24 horas del día, que tenemos que usar las intervalos más cortos y la dosis máxima de los antibióticos para poder esterilizar una verruga de una endocarditis bacteriana. Estos son, para que ustedes tengan una idea, cuáles son los procedimientos. Algunos son de nuestra vida diaria, como el cepillo dental, otros procedimientos más cruentos o ontológicos, como la extracción dental, y después todos los procedimientos médicos que tienen que ver con movilizar mucosas, ¿no? Todas nuestras mucosas tienen bacterias y unas u otras tienen mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, la vía aérea, lógicamente, tiene el mayor riesgo, sobre todo porque hay mayor colonización en la vía aérea superior, digo, ¿no? Y en la boca por Streptococcus vireas, que es el agente número 1 en producir endocardititis bacteriana. Ahí tenemos la lista. Si vemos la lista, los 5 primeros de la lista son todos cocos gram positivos. O sea que las bacterias gram positivas y los cocos gram positivos son los que tienen esa mayor capacidad de adherencia al endotelio, ¿no? Vireas y aureus son los más frecuentes, muy por lejos sobre el resto. Por supuesto que bacilo gram negativo, cándida son menos frecuentes. Acá está el grupo HASEC, y aparece aquí también cultivo negativo, ¿no? Como una causa importante de endocarditis, porque no se ha podido rescatar, que vamos a ver cuál es el motivo por el cual no se puede rescatar. Bueno, esta es una clasificación muy sencilla, pero es importante que lo sepan, que la sepan. ¿Por qué? Porque es una clasificación epidemiológica, o sea, se basa en la epidemiología, quiere decir que nos puede ayudar a predecir los gérmenes que pueden estar involucrados, ¿no? En esto que hablamos de qué tener en cuenta al momento de elegir el antibiótico, en un tratamiento empírico inicial,
aquí también tomamos en cuenta estos datos epidemiológicos, ¿no? La endocardite válvula nativa, sabemos que la aguda, la causa principal es el Staphylococcus aureus. ¿Se acuerdan que veíamos algo en sepsis? Es el agente número 1 en producir sepsis bacteriana en la comunidad. Y en un paciente que no tiene foco clínico, que tiene un Quick-Soft alterado, debemos sospechar, si no encontramos foco clínico, que se puede tratar de una endocarditis. Lógicamente vamos a buscar hacer un ecocardio, etcétera, pero se podría tratar de una endocarditis aguda, que se presenta como sepsis, y Staphylococcus aureus es el agente más frecuente. Después está la endocarditis válvula nativa subaguda, que es producida principalmente por Streptococcus viridans, ¿no? Donde el cuadro es solapado, nos da más tiempo, inclusive de esperar los resultados de los hemocultivos. La endocarditis siempre debe ser manejado con los hemocultivos con el resultado, salvo en la urgencia. ¿Cuál es la urgencia? Una endocarditis aguda, que es una sepsis, ahí sí nos podemos esperar, así de empírico, o una urgencia cardiológica, un paciente que ya tiene una insuficiencia valvular moderada, severa, más severa que moderada, y que no tiene mucho sentido esperar los resultados de los hemocultivos. Después está la endocarditis de válvula protésica, en donde se la puede dividir en temprana y tardía. Acá está mal, esto hay que corregirlo, lo he corregido, pero creo que no lo guardé. Temprano es dentro del primer año. De la cirugía, ¿no? Los 60 días era para el criterio quirúrgico. Esto es para el criterio de los gérmenes involucrados. ¿Por qué? Porque en el primer año van a estar los gérmenes intrahospitalarios. Staphylococcus aureus negativo, por ejemplo, uno de los más frecuentes, y otros gérmenes intrahospitalarios, bacilos gram negativos, hongos, etc. Y depende mucho de la endemia de cada hospital, ¿no? Y la tardía es cuando es más de un año, en este caso, los gérmenes involucrados empiezan a ser los mismos de la válvula nativa, o sea que virias empieza a tener un rol más importante. La endocarditis del adicto endovenoso, ¿qué características tiene? ¿Se acuerdan? Que es muy conocida. Primero, ¿cuál es el corazón más comprometido? Derecho. La tricúspide. Claro, el derecho, porque usan drogas endovenosas, y Staphylococcus aureus es el germen más frecuentemente involucrado, y luego lo sigue Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa está asociado a este tipo de endocarditis porque en aquellas personas que usan drogas endovenosas, muchas veces reutilizan jeringas por cuestiones culturales también, y esas jeringas reutilizadas tienen las paredes húmedas, y eso son una colonia, un caldo de cultivo muy preciso para esta bacteria. Por eso Pseudomonas es una causa de endocarditis en las personas adictas endovenosas. Después está la endocarditis del nosocomio, ¿no? Intrahospitalaria, que los gérmenes son los mismos que la endocarditis postquirúrgica o de válvula protésica, en donde algo que creo que no lo hablamos, el Staphylococcus aureus negativo, que es una familia muy amplia, donde el Staphylococcus epidermidis, no confundir con aureus, ¿no? El aureus es otro estafilococo, nada que ver. El Staphylococcus epidermidis es parte de la flora normal de nuestra piel, entonces todos los procedimientos que tengan que ver con la irrupción de la piel, el Staphylococcus epidermidis o el aureus negativo siempre va a estar involucrado. De hecho, es el germen número 1
en producir infecciones de prótesis. De cualquier prótesis del cuerpo es estafilococo coagulase negativo. Catéteres endovenosos centrales, prótesis ortopédicas, prótesis neuroquirúrgicas, prótesis cardiovasculares, cualquier prótesis que se coloca en el cuerpo, el germen número uno en producir infección son los estafilococos coagulase negativo, que tienen bajo poder patógeno, no tienen el poder patógeno de producir respuesta inflamatoria a nivel del Staphylococcus aureus, pero ¿cuál es el problema del Staphylococcus coagulase negativo? Epidermides, su variante más frecuente, es que producen alrededor de la prótesis un slime, ¿no? Una película, un biofilm que aísla a la bacteria de todos los factores que tiene nuestro organismo para deshacerse de esa bacteria. Por lo tanto, son un verdadero problema para erradicarlo de la prótesis y muchas veces se termina retirando la prótesis porque la infección recae por esto del slime que tiene. Algunas prótesis actualmente, especialmente las ortopédicas y las neuroquirúrgicas, e inclusive catéteres también, vienen con un slime de antibióticos para impedir justamente que la bacteria se adhiera a la prótesis. Pero los resultados no son tan promisorios. Bueno, la endocarditis con hemocultivo negativo, ¿cuál creen ustedes que es la causa más frecuente de que los cultivos sean negativos, que no encontremos bacterias? ¿Qué os parece? ¿Uso de antibióticos previos puede ser, profe? Perfecto, muy bien, esa es la causa más frecuente, ¿no? Es lo que hablamos en la primera clase, que hoy vamos a la farmacia porque tenemos fiebre y el farmacéutico tómese una amoxicilina y ahí sonamos. Perdimos la oportunidad de aislar el microorganismo porque Virias, si bien, como les mostraba, no es fácil erradicar la bacteria del endocardio, pero una sola dosis de antibióticos puede negativizar los hemocultivos y después con el tiempo va a volver a desarrollar bacteriemia. Por eso en aquellos pacientes que han tomado antibióticos previos, que tienen una endocarditis con cultivo negativo, se le toma una nueva serie de hemocultivos si los pacientes están estables. O sea, no hace falta darle antibiótico inmediatamente. Porque el rescate microbiológico nos va a marcar mucho el éxito de la terapéutica, ¿no? Porque vamos a tener muy bien definido cuál es el microorganismo involucrado. Bueno, la clínica de la enfermedad depende de la duración, en esto si es aguda, si es subaguda, depende del microorganismo, ¿no? Áureo produce sepsis, un cuadro agudo, depende de la edad, ¿no? Las manifestaciones en un niño y un adulto mayor son diferentes, la válvula comprometida, ¿no? Y el lugar de adquisición, si es intrahospitalaria o si es de la comunidad. Estos son síntomas generales, ¿no? Entonces, cuando vemos que los tres primeros que están en amarillo son los más frecuentes, evidentemente es un paciente que se encuentra comprometido, ¿no? O sea, que tiene fiebre, mal estado general y tiene insuficiencia cardíaca. O sea que los pacientes están comprometidos. Y después, otros síntomas, sobre todo asociados en el caso de la endocarditis subaguda, ¿no? Que produce la anorexia, la pérdida de peso con el pasar de los días, las artralgias, las mialgias, los eventos neurológicos, vean ustedes que pueden llegar casi al 40%. Y cuando hablamos de signos, también la fiebre puede ser un síntoma, puede ser un signo, el soplo nuevo o el cambiante. Vean ustedes que el soplo nuevo está presente en un 80%, o sea, no en la totalidad de los pacientes. Por eso es muy importante cuando nos enfrentamos al cardiólogo, y el cardiólogo dice, mira, el paciente no tiene soplo, ¿para qué le querés hacer un ecocardio? Y después un transesofágico. Bueno, uno le tiene que explicar que el 20% de los pacientes pueden no tener soplo, más allá de que la endocarditis del lado derecho no
soplan, no emiten este sonido audible al oído humano. Vean ustedes qué frecuente que es la esplenomegalia, sobre todo en la endocardititis subaguda, ¿no? De palpar el vaso, ¿no? Por eso un examen físico con un vaso palpable en un paciente con fiebre de varios días de evolución, ojo al Cristo, ¿no? Vean ustedes qué frecuente que son las manifestaciones cutáneas, sobre todo en los extremos de los miembros, ¿no? De las manos y los pies. Eso también significa, ojo, tenemos que revisar al paciente desnudo, ver bien los pies, no nos olvidemos de sacar las medias al paciente, eso es muy importante, y revisar las mucosas también, subconjuntival, el paladar duro, porque ahí podemos tener petequias. Bueno, hablando de las manifestaciones cutáneas, que son muy importantes porque son un criterio menor y además están bastante presentes. Vean ustedes petequias, 40%, nódulos de Oller en un cuarto casi, hemorragias de natilla un poquito más escasas y lesiones de Janaway menor aún, ¿no? Pero si sumamos todas, en un 50% los pacientes pueden tener alguna de estas lesiones, o sea, la mitad de los pacientes. ¿Qué son cada una? Estas son las hemorragias de nastillas, estas son Janaway, que tienen el centro oscuro, muy azul violáceo, ya casi negruzco, con eritema a la vuelta, ¿no? Con un color fucsia, rosado, a la vuelta, ¿no? Eso es característico de lesión de Janaway. Acá un poquito más amplia la lesión. Este tipo de lesiones son lesiones microtrombóticas, ¿no? O sea, que lo que existe una microtrombosis, pequeños capilares, y produce esa lesión. Ahí hay otras Janaway que están acá en la planta de los pies. Estas son las subconjuntivales que yo les decía. Y acá están los nódulos de Oller, que no se logran ver bien ahí. A ver si tengo una, no, pensé que tengo una más grande, no. Pero los nódulos de Oller son nódulos rojos, eritematosos, dolorosos en los pulpejos de las manos, de los dedos de las manos. También pueden estar en los dedos de los pies, pero no es tan frecuente. Eso es característico de la endocarditis bacteriana. Los nódulos de Oller, a diferencia de las petequias, de las hemorragias en astillas y de las lesiones de Janaway, que son lesiones trombóticas, los nódulos de Oller son producidos por depósitos de inmunocomplejos, o sea, son fenómenos autoinmunes de autoinmunidad. Todos los fenómenos de autoinmunidad de la endocarditis bacteriana se dan mucho más frecuentemente en la endocarditis subaguda, o sea, en la que es producida por Streptococcus viridans. ¿Por qué? Porque esa bacteriemia constante de muy bajo grado durante muchos días va generando esta respuesta inflamatoria crónica que toda esa inflamación que se activa lleva a un desorden del sistema inmunológico y lleva, por lo tanto, a la autoinmunidad. Bueno, las manchas de Roth son hemorragias muy cercanas a la mácula, esta es la mácula, muy características, que son también vasculitis de la retina, o sea que son también un fenómeno autoinmune de vasculitis de la retina. Por eso, no olvidarnos de a un paciente con sospecha de endocarditis, buscar manchas de Roth en el fondo de ojo, o sea, ordenar un fondo de ojo bien hecho con un oftalmólogo, porque son un criterio más que pueden encontrar. Bueno, los episodios embólicos son, se encuentran como la segunda complicación de la endocarditis infecciosa. La primera es la insuficiencia cardíaca. La segunda son los fenómenos embólicos. Los fenómenos embólicos se lo puede dividir en mayores y en menores, ¿no? Los mayores son los que afectan a grandes órganos, como son el cerebro, como son el pulmón, como son el vaso y como son el riñón, ¿no? O sea, un paciente puede tener infarto de cerebro, infarto de vaso, son tromboembolismo pulmonar, un infarto de pulmón, perdón, infarto de vaso y infarto de riñón. Son 4 órganos
que puede estar afectando los, eh, los fenómenos embólicos. Y vean ustedes que 2/3 de estos fenómenos embólicos se producen en el sistema nervioso central. Por eso, esto vamos a pasar, ante la presencia de un paciente con un evento del sistema nervioso central que puede imitar un accidente cerebrovascular, una hemiparesia aguda, pero en el contexto de una enfermedad febril hay que pensar en dos enfermedades infectológicas, ¿no? Cuando está el contexto de la enfermedad febril. Una de ellas es la endocarditis bacteriana y otra de ellas es la encefalitis herpética, ¿no? Que pueden presentarse de manera similar. Por eso es importante la sospecha diagnóstica. Esto lo pasamos porque no, así no nos mareamos. Bueno, ¿cuál es la causa de hemocultivos negativos? Antibióticos previos. Bueno, es una de ellas. Y la otra es los gérmenes fastidiosos. Esos que le cuesta crecer en medios convencionales de cultivo, como son los hongos o como son el famoso grupo JASEC, que son bacterias gram negativas, bacilos, que habitan en nuestra boca, son parte de la flora normal. Bueno, el diagnóstico, básicamente, tenemos dos elementos importantes que ya lo hablamos. Disculpen un segundito. Bueno, disculpen chicos, bueno, el diagnóstico, que algo hablamos en la primera parte, se basa en el hemocultivo, o sea, rescatar la bacteria que produce endocarditis y el ecocardio, ¿no? Por eso son los criterios mayores. Hace muchos años se hicieron estos criterios clínicos, llamados criterios de Duke, ¿no? Porque son de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, en donde se define con los criterios clínicos, con 2 criterios mayores, con un mayor y 3 menores, o con 5 criterios menores. Lo de posible actualmente se lo sacó, ¿no? O es o no es endocarditis. Igualmente uno puede tener no todos los criterios y comenzar la terapia empírica si no hay un diagnóstico. ¿Cuáles son los criterios de hemocultivo? Tienen que ser 2 hemocultivos para gérmenes típicos. ¿Por qué 2? Porque es lo que se toma habitualmente en los pacientes con fiebre. El paciente con fiebre, que yo no sospechaba que fuera endocarditis, le tomo 2 hemocultivos, como siempre, ¿no? Pero cuando tengo 2 típicos, en 2 de 2 hemocultivos, eso es un criterio mayor. Y después puedo tener microorganismos no típicos, pero cuando hay bacteriemia persistente. ¿Cómo se define bacteriemia persistente? En aquellos que están estables, sobre todo los cuadros subagudos, se toman 2 muestras con intervalos de 12 horas, o 3 de 3, o la mayoría de 4, separados cada hemocultivo por 1 hora, ¿no? O sea que tomo un hemocultivo a la 1 del mediodía, el segundo a las 2 y el tercero a las 3. Si en esos 3 hemocultivos encontré el mismo germen, así sea, por ejemplo, una Klebsiella pneumoniae, que no es un germen común de endocarditis, se define como hemocultivo persistente, ¿tá? Porque
en el lapso de 2 horas, los hemocultivos continuaban positivos. ¿Y cuáles son los microorganismos típicos? Que ya lo estuvimos nombrando. Son grupo HASEC, viridians, o sea que si yo encuentro un microorganismo del grupo HASEC o Streptococcus viridians en 2 de 2 hemocultivos, no cabe duda que eso es endocarditis, ¿no? No hay forma de discutir. Y actualmente se recomienda también que se incluyan dentro de lo que es el espectro de microorganismos típicos, es al Staphylococcus aureus y al enterococo en la ausencia, o sea, cuando no hay un foco primario. Quiere decir que el paciente no tiene ningún foco clínico, que es el ejemplo que yo le pongo de la sospecha de endocarditis aguda en un paciente con sepsis. El paciente no va a tener foco clínico, no tiene neumonía, no tiene cellulitis, no tiene artritis, no tiene osteomielitis, no tiene meningitis, o sea, no hay un foco clínico. Cuando se trata de aureus y de enterococo, también se lo considera un microorganismo típico, en la ausencia de foco primario. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Chicas? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Pregunte. Ah, sí. No, justo estaba por preguntar de un ecocardiograma cuando le pedíamos. Claro, por eso, el ecocardio se pide siempre, siempre. Lo que pasa es que primero pedimos el transtorácico, ¿no? Si el transtorácico es negativo, se pide el transesofágico, que tiene mucha mayor sensibilidad para las cavidades izquierdas, para la válvula izquierda, para la mitral y para la aorta, porque esto que pasa, ¿se acuerdan que esto como si fuera el corazón, está abrazado al esófago y el corazón está de esta forma, ¿no? Con el lado izquierdo para hacia abajo, entonces podemos ver muy bien válvula mitral y válvula aórtica. Siempre cuando el transtorácico es negativo, ¿no? De rutina transtorácico negativo, pasamos al transesofágico. Y es ver una vegetación, una masa intracardíaca, abscesos perivalvulares, dehiscencia de la válvula en las válvulas protésicas o una nueva regurgitación. Paciente conocido que tiene, supongamos, una insuficiencia mitral leve y va al control y encuentra que tiene o tiene fiebre y encuentra un nuevo soplo, ¿no? Con características diferentes la regurgitación. Bueno, y después están los criterios menores. Está muy bueno recordar que los criterios de Duke existen, no hace falta que se lo sepan de memoria, pero sí saber cómo están formados, ¿no? En mayores y menores, y que los menores nos ayudan a completar el diagnóstico, porque no siempre están presentes los dos criterios mayores. Muchas veces, como vimos en las diapositivas, 30% de la endocarditis son a cultivo negativo, o sea, casi 30%. Entonces, muchas veces tenemos que ayudarnos, más allá del criterio ecocardiográfico, si estuviera presente, con los criterios menores. La fiebre, la predisposición, cualquier predisposición, ¿no? Una cardiopatía, un cateterismo que haya hecho el paciente. Los fenómenos vasculares, mayores y menores, y las lesiones en piel, ¿no? Que hemos descrito, ¿no? Más los fenómenos inmunológicos. Cada criterio va sumando uno. O sea que si tengo un accidente cerebrovascular, tengo lesión de Janaway, si bien los dos son vasculares mayores y menores, van sumando, ¿no? Son dos criterios. Y los fenómenos inmunológicos también, ¿no? Cada criterio va sumando un criterio. Por eso, vean ustedes que en cuanto a fenómenos inmunológicos, está la glomurulonefritis como un fenómeno inmunológico presente, los nódulos de Oller, que ya se los mostré, las manchas de Roth, que ya se las mostré, y el factor reumatoideo. O sea que hay dos criterios de laboratorio que podemos diagnosticarlo con un estudio como es el factor reumatoideo, el estudio de sangre, y la glomurulonefritis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico o la sospecha diagnóstica de glomurulonefritis? ¿Qué estudio hay que pedir? Muy sencillo. Orina completa. Claro, exactamente, una orina completa, en donde vamos a tener hematuria,
proteinuria, cilindruria, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya es un criterio menor que van sumando para hacer el diagnóstico. Por eso se acuerdan que en el diagnóstico clínico con los criterios son 2 mayores, 1 mayor y 3 menores o 5 menores, ¿no? Entonces, si vamos sumando criterios menores, tenemos 5, aunque no tengamos ningún mayor, ya hacemos también el diagnóstico. Entonces, no olvidarse de la orina completa, no olvidarse del factor reumatoideo y no olvidarse del fondo de ojo, que podemos encontrar otros 3 criterios que si no los buscamos, no los vamos a encontrar. Bueno, estas son las características de laboratorio de la endocardititis bacteriana. Vean ustedes que la anemia es algo que está muy presente, no es un criterio. La eritrosedimentación también está muy presente, vean ustedes, 90%, la eritroacelerada, tampoco es un criterio, no se confundan, a veces se confunden. ¿Y qué quiero mostrarles con esto? Cuando estudiamos un paciente con un síndrome febril prolongado, el hemograma y el eritro nos da, nos da una información totalmente inespecífica, porque es algo totalmente inespecífico, pero sí nos da una información de marcarnos la gravedad de un paciente o la urgencia que tengo en hacer el diagnóstico de un paciente o, dicho de otra manera, la seriedad de la enfermedad que tiene el paciente, ¿no? Si yo de repente en un paciente con fiebre de 10 días tengo un hemograma con 8 de hemoglobina y con un eritro de 60, obviamente lo que tiene el paciente no es un cuadro banal, autolimitado, como Epstein-Barr o CMV o toxoplasmosis, o sea, una mononucleosis que se va a curar sola. No, evidentemente tiene una enfermedad seria el paciente. De otra manera, si tiene 13 de hemoglobina y 20 de eritro, no es que lo descarto totalmente, pero sí me deja mucho más tranquilo porque no es frecuente que un paciente esté con eritro normal, buena hemoglobina, o sea, no esté anémico, en una enfermedad seria, ¿no? O sea que me da un poco más de tranquilidad. Bueno. Esta es la clave de por qué tenemos que tomar 3 hemocultivos. 2 muestras tienen un 90% de sensibilidad. Pero si le sumo una tercera, me da 97% de sensibilidad. Es por eso que se toman 3 versus 2, porque aumento mucho la sensibilidad, porque la bacteriemia, si bien es continua, pero es de muy bajo grado. Entonces, cuanto más sangre obtenga, mayor rescate microbiológico. No es lo mismo que yo tenga un frasquito así de sangre y tengo un frasco grande como este vaso, lógicamente acá voy a tener mayor posibilidad de tener rescate microbiológico. Y los antibióticos dados 2 semanas antes de tomar las muestras me pueden negativizar en un 95% los hemocultivos. Bueno, este es un modelo de un frasquito neonatal que tiene 10 milímetros. El de niños tiene 20 milímetros y el de adulto tiene 50 milímetros. 50 mililitros, perdón. Mililitros. Bueno, o centímetros cúbicos. Es importante, creo que acá lo menciona, acá, respetar, pasé rápido, acá, la relación de volumen sangre, volumen de cultivo, que sea 1 en 5, 1 en 10. Entonces, si el frasquito tiene 10 mililitros, el caldo de cultivo, 1 en 5 sería 2 centímetros cúbicos, ¿no? 2 mililitros. O 1 en 10, 1 mililitro. O sea, ¿qué significa? Que yo tengo que poner entre 1 y 2 mililitros de sangre en este frasquito. Esto es para neo, por eso es más poquito. Pero en el de adulto que tiene 50, tengo que poner entre 5 y 10 mililitros de sangre. Si pongo menos, reduce el rendimiento del estudio. Y si pongo más, también reduce el rendimiento porque al poner más sangre, inhibo los factores de crecimiento que están allí en ese caldo de hemocultivo.
Por eso es importante respetar la relación que tiene que ser 1 en 5, 1 en 10, o dicho de otra manera, tiene que ser entre el 10 y el 20% del volumen total del caldo de hemocultivo. Repito, en adultos que son de 50, tendría que ser entre 5 y 10 centímetros cúbicos de sangre. ¿Es lo mismo sacar sangre a una vena o una arteria? Sí, es lo mismo, no cambia el rendimiento. De ecocardio ya lo hablamos, el TAN torácico tiene menor sensibilidad, es más para el lado derecho, detecta verrugas de más de 2 milímetros y el transesofágico llega a una sensibilidad de 95 y detecta verrugas de menos de 2 milímetros. Bueno, pase rápido porque... Bueno, es importante que el abordaje de un paciente con endocarditis bacteriana sea un abordaje inter y multidisciplinario, ¿no? En donde tiene que haber un microbiólogo, un infectólogo, un clínico pediatra o clínico de adulto, un cardiólogo, eventualmente otras especialidades como hematólogos, reumatólogos y cirujano cardiovascular. Y este es un punto clave, chicos. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene diagnóstico de endocarditis bacteriana no puede estar internado en un centro que no tenga cirugía cardiovascular. Si no hay cirugía cardiovascular, ese paciente se deriva inmediatamente. ¿Por qué? Porque el paciente puede necesitar en cualquier momento de su evolución una cirugía cardiovascular. Entonces, ¿para qué? Para reemplazo valvular. Es totalmente imprudente que un paciente con endocarditis se quede internado en un centro donde no hay cirugía cardiovascular. Bueno, el tratamiento es importante, el soporte vital, la función cardíaca y la adecuada terapéutica antimicrobiana. Manejo agresivo de las complicaciones y la indicación de cirugía cuando tenga que estar presente la indicación. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento antibiótico? Esterilizar esas vegetaciones, evitar complicaciones y evitar las recaídas, ¿no? Por eso los tratamientos de endocarditis son largos, para poder esterilizar la vegetación y con ello poder evitar recaídas. Para elegir el antibiótico, es importante ver si se trata de una endocarditis aguda, subaguda, válvula comprometida. Esto ya lo van a obtener con el resultado del hemocultivo, ¿no? La sensibilidad del germen, y por supuesto considerar el tipo de huésped, la eficacia y seguridad del antibiótico y la adherencia al tratamiento. Bueno, los antibióticos que se eligen deben ser bactericidas. No podemos usar antibióticos bacteriostáticos para tratar endocarditis. Por eso los beta-lactámicos son de elección. La vía debe ser endovenosa, en alguna circunstancia especial puede ser intramuscular. Dosis alta de antibióticos a los intervalos más chicos. Y por supuesto, tener una concentración adecuada en el sitio de infección. Bueno, y este es un concepto que hay que tener para el inicio del tratamiento. Paciente grave, ya sea por sepsis o por insuficiencia cardíaca, tratamiento empírico. Paciente estable, cuadro subagudo, espero resultados de hemocultivos, no es una urgencia. Si el paciente está estable o tiene embolias periféricas, también comenzamos con tratamiento de antibiótico empírico, o sea, ya no sería un paciente de este que está en el medio, ¿no? Porque ya no estaría tan estable. O sea, si tiene un evento del sistema nervioso central, no voy a esperar los resultados porque me va a hacer otro. No aclaré por qué se producen los eventos embólicos.
La primera causa es la vasculitis del sistema nervioso central. O sea, es un fenómeno autoinmune, por lo tanto, las vasculitis están asociadas más a la endocarditis subaguda. El segundo o la segunda causa es la presencia de émbolos sépticos porque se desprende una parte de una verruga, que eso ocurre sobre todo más en Staphylococcus aureus. Y la tercera causa es el aneurisma micótico, que también es ocasionado por la vasculitis, ¿no? Que es la dilatación aneurismática de grandes vasos cerebrales debido a vasculitis. Se llama micótico porque hacía remedar a las lesiones micóticas del sistema nervioso, pero no es porque sea producido por un hongo, ¿no? Sino por la característica física del aneurisma. Entonces, si esto son a modo de ejemplo, ¿no? Tratamientos empíricos, hoy lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos una alta prevalencia del Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad. Por lo tanto, la terapia empírica inicial en un paciente con endocarditis aguda debe incluir terapéutica para el Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad con un antibiótico bactericida. Entonces, no nos queda otra opción que usar vancomicina. Vancomicina para cubrir el aureus METI-R de la comunidad, cefalotina para cubrir el aureus METI-S de la comunidad y eventualmente, yo prefiero que no, agregar aminoglucósido, porque el aminoglucósido junto con la vancomicina nos puede agregar más toxicidad que beneficio. Entonces, vancocefalotina es un muy buen esquema empírico inicial hoy por hoy en la realidad que vivimos ahora en el 2021. ¿Qué cobertura me da ese esquema? Staphylococcus aureus METI-R de la comunidad, el METI-S de la comunidad, me cubre bien todos los viridians, me cubre bien enterococo y me cubre bien también grupo JASEC con la cefalotina. Eventualmente, si se sospecha JASEC, después se puede cambiar la cefalotina por ceftriaxona, o cuando se confirme que tiene mejor vida media que la cefalotina. ¿Por qué cefalotina para el METI-S y no le dejo la banco sola? La banco actúa sobre los dos, sobre el aureus METI-R y sobre el METI-S. Pero el problema que existe es que hay estudios científicos que han demostrado que a los pacientes con bacteriemia o sepsis por aureus meticilino sensible y son tratados con vancomicina, les va peor que cuando son tratados con cefalotina, que es el antibiótico ideal, cefalotina o cefazolina. El antibiótico ideal que tiene mayor eficacia para el aureus METI-S. Es por eso que vancocefalotina, en la época o en la era de la meticilino resistencia de Staphylococcus aureus de la comunidad, es un esquema antibiótico empírico inicial que es óptimo, ¿no? que está bien, que tiene una buena cobertura. Esto le saco, chicos, porque si no, los voy a marear. Ahí les dejo para que lean tranquilos ustedes. Está en la parte de profilaxis. Ahí al final, acá lo van a ver. Que es importante que lo sepan, ¿no? Acá. Esto. Profilaxis de endocarditis bacteriana. Que para aquellos pacientes que tienen ciertas patologías de base. Bueno. ¿Quieren preguntar algo? ¿Comentar algo? ¿No? Bueno. Yo, profe, Sí, comente. disculpe. Rocío. En la parte del ecocardiograma que usted hablaba, ¿hay algún momento para pedirlo, por ejemplo,
antes o después del tratamiento antibiótico? Sí, está perfecta tu pregunta, no lo aclaré yo, pero el monitoreo del tratamiento se hace con hemocultivos de control, o sea, hay que tomar hemocultivos que certifiquen que son negativos y se va monitorizando la función cardíaca, más allá de ver el tamaño de la verruga que va desapareciendo, ¿no? Eso es, sí, sí, eso es así. Lo esperable es que cuando termina el tratamiento la verruga ya haya prácticamente desaparecido. Por eso los tratamientos de endocarditis son entre 4 y 6 semanas, no menos de eso. Hay experiencias muy particulares para Streptococcus vireans sensible a la penicilina. Eso fue una experiencia argentina que se hizo hace muchos años y se aplica en otros lugares, que es la terapia secuencial parenteral oral. O sea, a un paciente se le da 2 semanas de penigenta, supongamos, para el vireas, cuando ya tenemos el germen tipificado y la sensibilidad establecida, y luego se sigue con amoxicilina a dosis alta de 1 gramo cada 6 horas. Pero bioral, ¿no? Esas son situaciones muy particulares donde el paciente tiene que tener muchos requisitos desde el punto de vista cardíaco para poder acceder a este tratamiento. O sea, tiene que ser una endocarditis con una verruga pequeña, no tiene que haber insuficiencia valvular, etcétera, ¿no? No tiene que ser una persona anciana. O sea, muchos factores que se suman para que se pueda establecer ese tratamiento, por ejemplo. Pero sí, el control ecocardiográfico tiene que ser, en lo posible, con transesofágico, sí. Bien, profe. ¿Y sería un tratamiento profiláctico para una extracción, digamos, de Ahí está molar puesto en la clase, está bien descrito. Está, está descrito todo lo que en el la... campus? Sí, sí, sí. Ah, bien, Me queda ahí. Sí. Ahí bien, explica, bien, profe. de acuerdo al tipo de procedimiento, si dan antibiótico oral, antibiótico endovenoso, también depende del tipo de cardiopatía también. Pero es importante tenerlo en cuenta porque es parte de la prevención primaria, ¿no? De la salud. Sí, claro, por lo que usted lo mencionó la clase pasada, digamos, que a Sí, veces no daban. sí, sí, sí. Ok. Gracias, profe. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el próximo jueves a las 10. ¿Está? Bueno, Bueno, profe, profe, Buen que día. tengan lindo hasta Bien, no, luego. que tenga buen día, hasta luego. Hasta luego.